Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La marcha fue lo que tenía que ser, una manifestación de pueblo, de plaza, una lucha que además tiene que tener continuidad. La CGT ya está pensando en futuras movilizaciones e incluso en un paro. Algo hay que hacer. De alguna manera hay que hacerle parar la mano a Milei, representando a las corporaciones que son, como siempre les decimos, las que verdaderamente quieren este estado de cosas. La marcha tuvo los carteles, los anuncios, el entusiasmo, pero también la indignación de quienes están sufriendo demasiado. Estaban los jubilados con su eterno bono de 70.000 pesos. Estaban, por supuesto, las personas discapacitadas, desoídas desde hace por lo menos un año. Pero estaban también los más de 350.000 desempleados de la actividad privada que tiene el país como consecuencia de las políticas de Milei, que a su vez son obedientes a lo que determina el Fondo Monetario Internacional, cuya presidenta estará visitando la Argentina el próximo 27 de julio, en lo que es auténticamente una provocación. La marcha fue una demostración más de que el pueblo está dispuesto a manifestarse con mucha claridad para que el gobierno entienda que no se puede tirar tanto de la soga. Es demasiado lo que está haciendo. Y ahora con la presencia del Fondo Monetario Internacional, que viene a pedirles más ajuste, que viene a chequear cómo está Vaca Muerta, para ver cuántos negocios pueden hacer allí o cuánta plata pueden recuperar de lo que ellos le prestaron delincuencialmente al gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Entró también en juego una de las peleas, de las luchas grandes que tiene parte del pueblo argentino hoy, que es Cristina Libre, una bandera de los jubilados, una bandera sostenida por ellos y por trabajadores, que dice que es imprescindible considerar este tema, que la Argentina no puede ir a elecciones, por ejemplo, con una candidata tan importante proscripta. Es un disparate jurídico de los tantos que tenemos que sobrellevar en la Argentina de hoy y a los cuales, por supuesto, nos vamos a referir. Queremos escuchar testimonios de la marcha de hoy para ver qué decía la clase obrera. Chaltén, y están vendiendo todo en Santa Cruz, lamentablemente, aprovechando todo lo del mundial, están vendiendo las tierras a los extranjeros, por supuesto, es mucho dolor y lamentablemente, yo que soy recontra peronista y kirchnerista, la unión nos va a separar y tendremos este psicópata, sociópata que es, odiador del pueblo, otra vez. Sí, hay que venir todos los miércoles, no nos queda otra. Con este gobierno nos está llevando cada vez peor al pueblo. Entonces, un granito de arena cada uno, hacemos mucha gente que pueda venir a la lucha. Yo sé que muchos están a favor del gobierno, muchos no, pero la Argentina está pasando mal. Yo tengo un plato de comida todos los días en mi casa, pero yo no me miro yo sola, miro alrededor. Que los jubilados no necesitamos que la CGT nos apoye. Los jubilados necesitamos de la CGT un paro general para que podamos volver a tener sueldos dignos, para que los trabajadores que están despedidos puedan ser reincorporados, para que se abran las empresas. Esperemos que todo esto no sea para construir, no para romper y podamos hacer algo a la brevedad con todos los males que le está pasando a nuestro país. Por supuesto, una manifestación tras otra de gente, Guadalupe Regalsi, qué gusto me da saludarte, que está muy dolorida con lo que está sucediendo y que por supuesto va a ir a la calle cada vez que las circunstancias lo estén reclamando. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Efectivamente, la seguridad social es un derecho, era el lema hoy, y no podemos perder de vista que son los jubilados los que marchan cada miércoles. En esta oportunidad, lo particular es que se sumen la CGT, las distintas asambleas barriales, las 2 CTA, la UTEP, un montón de organismos que hacen que se engrose una movilización que se replica todas las semanas pidiendo que se escuche a los jubilados. Vamos a escuchar ahora a Jorge Sola, pero tengo la impresión de que la visita de Georgieva la próxima semana puede determinar otra reacción. No sé si con marchas o paros no sería el momento, quizás eso lo disponen las autoridades gremiales, pero sí va a provocar muchísima indignación. Yo no puedo creer que estén haciendo esto, porque además viene por un proyecto político reeleccionario de Milei. Se entiende que no es otro el motivo, como ya participaron de las elecciones,
en octubre pasado, lo cual fue una de las vergüenzas sufridas por la Argentina, avasallada y colonizada nuevamente por el poder imperial. Escuchemos al cosecretario de la CGT, Jorge Sola. Acompañando esta convocatoria de todos los miércoles de los jubilados, para nosotros son banderas que siempre hemos llevado adelante, trabajadores que están en una situación de reclamo sobre sus saberes, sobre su acceso a la salud, acceso a los medicamentos, y es básicamente coincidente con también el reclamo que llega a esta CGT desde hace tiempo. Este gobierno tiene un proyecto económico que incluye a unos pocos, y en esos pocos no están los trabajadores, no están los jubilados. ¿Se viene una etapa de conflictividad? Bueno, la conflictividad la venimos llevando desde el minuto cero con el gobierno, porque no hemos tenido diálogo, porque no han escuchado nuestras demandas. Han pasado ya 4 paros, han pasado más de 15 o 16 marchas que hemos llevado adelante. Hay que observar con atención, Víctor Hugo, el uso de recursos del Estado que hace este gobierno, porque para reprimir sí hay plata, para las jubilaciones no. ¿Cuánto se gastó en los operativos de seguridad en el Congreso? 2.087 millones de pesos. Esto se traslada a 43 jornadas de represión durante el año pasado, durante 2025. ¿Qué hicieron? Destinaron desde el gobierno 39.386 efectivos de las fuerzas de seguridad para reprimir a jubilados durante la marcha de los miércoles en 2025. Uno se pregunta, según estos datos del CELS, ¿por qué no utilizar ese dinero justamente en jubilaciones? Estamos reclamando porque cada vez son menos los nuevos jubilados a partir de la falta de trabajo formal. Vamos a compartir esta captura de gestión sindical que actualiza lo que ocurre cada miércoles. Miércoles de piquetes en todo el país contra la quita de 930.000 planes sociales. Esto pasó previo a la marcha que recién comentábamos, la concentración a partir de las 3 de la tarde, jubilados, CGT y otros organismos. Esto pasó con los piqueteros en Puente Pueyrredón. Pedían el restablecimiento del programa Volver al Trabajo, que es una limosna. Estamos hablando de 78.000 pesos, pero eso le permite a muchos comer. Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, habla acerca del entrenamiento que tienen las fuerzas de seguridad para reprimir cuando se trata de un reclamo, un derecho, pero ellos reprimen. Bueno, la policía, como vieron ustedes, avanzó. Sin ninguna le pregunté a alguien si tenía una orden, me dijo de la orden que ustedes se vayan. Bueno, eso no es una respuesta de un responsable, supuestamente, de una institución como es la PNA. Es ridículo, porque nosotros no estábamos haciendo absolutamente nada y avanzaron solamente para eso, para tirar gas. Nos tiraron gas en la cara, en los ojos, van bien dirigidos, los tienen entrenados. Tal vez no están entrenados para otra cosa, para los narcos, para la prostitución, para lo que son las desapariciones de niñas, como pasó hace poco en Córdoba. No están preparados para eso, pero están preparados para esto. Pero están bien preparados, se forman bien, pero claramente nosotros no estábamos avanzando hacia ellos. Ellos avanzaron hacia la movilización, por eso me pido parar a decirle a dónde van. Hay 1 millón de personas, 1 millón, que van a perder el programa, Volver al Trabajo, que es un programa que tienen las personas que hacen comida en los comedores, que atienden a las primeras infancias, que son una línea de defensa contra el narco. Hay que revertir esta situación. Hay que dar pelea sin ningún tipo de dudas. Es necesario. Quietos en nuestras casas, van a seguir aporreándonos de la manera que lo están haciendo. También la justicia participa de una verdadera mafia. Miren ustedes lo que ha sucedido entre el juez Pesino y el gobierno de Milei. Pesino traicionó a toda la clase obrera, determinando que la reforma laboral tenía valor jurídico y poniéndola en marcha. Milei le pagó permitiendo que este juez a los 75 años pueda continuar. Yo me acuerdo del gesto del doctor Zaffaroni en la Corte Suprema. Se fue porque tenía 75 años. ¿Lo imitaron aquellos que están vinculados claramente con el mundo de la derecha? De ninguna manera. Miren a Pesino, miren a Irursun peleando por continuar, que es una vergüenza lo de Irursun, y vamos a comentarlo en algún momento. Pero ahora estamos con lo de Pesino. ¿Por qué? Porque él fue el que habilitó la reforma laboral. Una traición brutal. ¿Cómo hace ese señor Pesino, ese juez, para volver a su casa? Nadie le dice nada de sus amigos. Es una barbaridad. Traicionaste a millones de personas para vos poder continuar como juez a los 75 años. Te va tanto como para que cometas esta brutalidad contra los trabajadores. Miren cómo lo explica Página 12, es muy interesante. Milei premió al juez que validó la reforma laboral. Javier Milei firmó el nombramiento de Víctor Pesino, el juez laboral,
que validó lo que estábamos diciendo. Tras conseguir el aval del Senado, Pesino va a continuar 5 años más. 5 años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Milei resolvió que el de Pesino debía ser el primer nombramiento de esta segunda tanda en el Senado. Ni Milei, pero ya se sabe que no tiene vergüenza, ni Pesino, al que todavía no conocíamos. No tienen el mínimo decoro, son una ofensa para la justicia y para la dignidad de la República. En la primera tanda, el primer agraciado fue Emilio Rosati, de todo lo que está haciendo Milei, hijo de Horacio Rosati, el titular de la Corte Suprema, y con una historia bastante particular que, por cierto, no lo habilita como uno de los jueces que uno puede aplaudir cuando están pasando y cuando queremos saludar en ellos a la justicia. Volvamos a los hechos de lo que pasa con el salario, con la vida del trabajador, para entender más claramente todavía la protesta de hoy. Caída real del salario, dice el CEPA, de noviembre del 23 a mayo del 26. Caída del salario real con canasta sin actualizar, 8.7 para abajo. Caída del salario real con canasta actualizada, 18,8%. En 8 de los últimos 9 meses hubo caída real de los salarios. ¿Cuál es el objetivo de Milei? Bueno, lo explica muy bien Kelly Olmos. Del gobierno, hay que decirlo desde mi punto de vista, es hacer de la Argentina un enclave de explotación y exportación de recursos naturales en forma totalmente primarizada. Eso lleva a una sociedad con mano de obra barata. De hecho, la destrucción sistemática que se proponen de las universidades públicas, del sistema científico-tecnológico, no es solo un ajuste presupuestario. Es un proyecto político que hace al modelo. La Argentina no tiene que generar ciencia propia, ni tecnología propia, ni valorizar su trabajo, porque eso es para los países centrales en esta concepción globalizadora y lamentablemente Milei es funcional a ese proyecto. Eso es lo que hace al país más importante, al país que marca su crecimiento, pero también al país del trabajo. La marcha de hoy los incumbe a los trabajadores del delivery. Están en crisis, sobran repartidores, falta demanda, no hay trabajo, ya no tienen otra cosa para hacer, porque trabajar en los delivery es un casi último recurso al que se apela por parte del más modesto de los trabajadores. ¿Dónde van a ir a parar después de esto? Miren, la combinación entre caída del consumo, aumento del desempleo y expansión del trabajo en aplicaciones profundizó la crisis en el sector del delivery. Menos pedidos, más trabajadores cumpliendo por cada viaje, y esto obliga a extender las jornadas laborales y empuja a miles de personas al endeudamiento. A esto hay que sumarle, Víctor Hugo, que se desplomó el valor que pagan las plataformas por cada entrega, mientras que en diciembre del año pasado un envío promedio se abonaba alrededor de 2.500 pesos, actualmente oscila entre 1.200 y 1.500 pesos, una caída cercana al 50%, menos dinero todavía. Y hay que observar en este punto a los países que están más avanzados en materia de derechos. Cuenta Guido Agostinelli, periodista, el caso de España. Ya en 2021 se dieron cuenta de lo que podía ser no regular esta actividad y les dieron derechos a los trabajadores de aplicación. Antes del 2021, los que repartían en Globo, Uber Eats o Rappi cobraban solo por cada entrega, sin garantía de ingresos mínimos, sin seguro de desempleo ni cobertura médica. Con las reformas laborales, ese modelo cambió por completo. Esos repartidores pasaron a tener contrato y acumulan antigüedad, aunque trabajen solo en horas pico o los fines de semana. Si sus entregas no alcanzan el salario mínimo, que en los últimos años subió un 25% en términos reales, la plataforma debe completar la diferencia. Según diversas fuentes, la inmensa mayoría de los repartidores valora positivamente el cambio por la estabilidad, el seguro de desempleo, las licencias médicas y las vacaciones pagas. La reforma otorgó el derecho a conocer los criterios del algoritmo que asignan rutas, jornadas y sanciones. Hoy, un repartidor sabe cuántas horas va a facturar, cobra al menos ese mínimo legal, aunque el volumen de pedidos fluctúe, y puede reclamar si lo despiden injustificadamente. En definitiva, en España se demostró que se puede ir contra la corriente y defender los derechos del trabajador. Les quiero hacer una pregunta de un tema que naturalmente no domino, pero del que he escuchado muchos comentarios en más de ocasiones de algunos especialistas. La alimentación gravita en nuestro carácter. La alimentación tiene que ver con nuestra manera de ser. ¿Es lo mismo alimentarse con carne o sin carne? La Argentina,
mirando el fútbol, por ejemplo, hacemos popurrí, tomó algo del fútbol, algo que hizo la UCA. Es muy interesante. No es una respuesta definitiva, pero es un planteo que vale la pena hacerse porque esa población, esos jugadores de fútbol, comieron mucha carne de chiquito, porque se comía carne en la Argentina. Están comiendo carne los pibes hoy día, sobre todo los de las zonas más crecientes que haya en la República Argentina. ¿Se come la carne que hemos comido en otras etapas, en estas latitudes? Creo que no. Por eso vale la pena hacerse esta pregunta de la gente de Hacemos Popurrí. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y te dio a Suárez, Forlán, Valverde. Argentina con 46 millones, a Messi, Maradona y Stéfano. India tiene 1.400 millones y nunca jugó un mundial. ¿Qué tienen los jugadores de nuestra región? Que los de otras no. En la Universidad de San Andrés se hicieron la misma pregunta. El estudio se llama Hacer un Maradona y encontraron que la respuesta está en dos cosas que acá se juntaron como en ningún otro lado. La primera, la calle. Muchos de los jugadores que llegaron a lo más alto se criaron en barrios y el punto de encuentro era el potrero. Miles de horas de pelota desde los 5 años. Todos los días sin que nadie los organice. La segunda, la carne. En esta parte del mundo la carne siempre fue comida del laburante. En otros países con la misma plata, el pibe pobre come arroz o harina. Acá comía milanesa, puchero, asado cuando se podía. Maradona contaba que su comida de toda la vida eran la milanesa y el puchero de la tota. Y Messi lo dijo 1000 veces. Su plato favorito son las milanesas de su vieja. Pero nos están pegando mucho el Poder Real y Milei. El consumo de carne del primer semestre, está mirando esta placa típica de AR12, datos de CICRA, la Cámara de la Carne. Esto es, no lo puede discutir nadie. La caída en el primer semestre, con todo lo que ya viene cayendo en años, en estos 2 años particularmente, 11%. Es el nivel más bajo de 30 años. Son 47 kilos anuales por habitante los que se han perdido. Miren lo que cuenta este carnicero, Daniel, que dice lo que yo me planteaba recién como pregunta. Los están fundiendo a todos, ¿no? Más pollo, cerdo, alista, menudo, por el gobierno que tenemos, lamentablemente. A los carniceros nos está fundiendo a todos. La gente se va a comer afuera, comida por peso. ¿Cómo está el país? Salieron números también hace poco de una baja en el consumo de carne. Allá de lo que es el asado en sí, cómo se siente en el mostrador, en las ventas. La carne, el consumo bajó un 48 o un 55%. Y yo hace 57 años que estoy atrás del mostrador. Tengo 66, nunca pasé lo que estamos pasando ahora. La gente no llega, está toda endeudada. Te vienen a comprar un chorizo, medio de alista, picada. La verdad que está muy, pero muy mal. La gente no tiene plata, no llega. Al día a día ya no tiene un peso. Yo tengo mucho fiado, gente hace 20 años que estoy acá, pero no llega a fin de mes, las tarjetas endeudadas, todo. Siempre tenga en cuenta que cuando hablamos de la caída del consumo, es la caída del consumo de esos jovencitos, de esos chicos que necesitan polenta, necesitan carne realmente, polenta con carne, como comíamos nosotros en nuestro tiempo. Y la verdad es que había mucha potencia que tenía que ver con la alimentación. Ahí estaba la comparación. No es lo mismo comer nada más que arroz. La carne es un fundamento elemental de la comida. Estoy diciendo algo de perogrullo, discúlpeme, porque uno siente necesidad a veces de reafirmar conceptos, por más claros que estén. Le han quitado la carne de vaca a los argentinos. No es lo mismo ninguna otra carne, ni el resto del tipo de alimentación. Algo está cambiando. Alguna vez escuché que, por ejemplo, comer carne puede generar un poco de actividad agresiva. Puede ser. Puede ser que ese carácter que tienen los jugadores, por ejemplo, que se les nota, que hay una cosa distintiva del jugador argentino, del jugador rioplatense, si me permiten, porque también esto atañe al jugador uruguayo. Hay en la manera de comportarse en el físico, en poner la autoridad del físico, algo que puede tener que ver con la alimentación, por lo menos está hecho el planteo por personas que saben muchísimo más. Todas las noches, cuenta Canal 9, vecinos de Belgrano van a darle de comer a la gente, van a ayudar, hacen lo posible, cocinan dentro de su casa, un pastel, torta fritas, lo que se pueda. Lo que no van a poder es darles carne, algo que tenga carne. Quizás lo consiguen, porque la generosidad, la solidaridad a veces supera cualquier tema.
Estamos en la glorieta, puntualmente en las Barrancas de Belgrano, donde se juntan habitualmente durante todos los días a las 8 de la noche para entregarle a las personas que están en situación de calle, que más lo necesitan, en un día como hoy, que la verdad que la adversidad del tiempo, la lluvia, el frío, pero sin embargo hay corazones caritativos que ayudan a la gente, que están firmes dándole algo para contenerlos, no sola en lo emocional, sino también en el alimento, ¿no? Es correcto. Había el fundador del comedor, se llamaba Carlos Durañona, siempre nos decía que hay que dar comida y algo más. Y desgraciadamente cada vez hay más. El mercado laboral está muy duro, hay mucha gente que hacía changas que hoy no las tiene. Y bueno, aprovecha el comedor para tener un plato de comida caliente. Y en medio de estas dificultades, de estos padecimientos, tenemos que soportar a personajes como Adrián Rabier, el nuevo vocero. Dice cualquier disparate. Ya lo había descalificado Milei. Milei decía que es una persona con poco cerebro. Y está al frente de el manejo de los temas de cada día. Y me parece que es una barbaridad. Pero él se hizo cargo de una frase que en su momento inventó la mafia de Clarín, el Plan Platita. Esto fue tarea perfecta de los títulos del diario de Mañeto, fue tarea de TN, todo el tiempo le daban con el Plan Platita y empezaron a recogerlo. Bueno, vuelve la consideración del Plan Platita de la mano de este tipo poco cerebro, según Milei, que se llama Adrián Rabier. También en el Malbrán la semana pasada, realmente hay muy buenas noticias en todo esto. Respecto al PAMI, hay tensiones con el PAMI, porque este no es un gobierno que emite moneda y gratuitamente entrega el dinero a todos aquellos sectores que lo reclaman, como ha pasado en el pasado. No hay plan platita acá, hay que reasignar partidas. Con lo cual, si queremos más dinero para el PAMI, hay que tomarlo de otro lugar. No, no, pedazo de Rabier, no. No emite, dicen, no es así, pero supongamos que es así. Piden deuda, piden plata. Toman esa deuda que va a sacrificar a los argentinos por décadas. No tengo plata, ¿qué hago? Emito, lo puedo manejar yo, lo puedo controlar yo. Soy el dueño de la situación. O pido plata, tomo deuda. Lo controla el fondo, lo controlan los prestamistas privados. Son los que me obligan a tomar decisiones contra el pueblo. Es tan fácil. No tiene tantas dificultades la política y la economía, siendo aún ciudadanos comunes como cualesquiera de nosotros. Es una barbaridad lo que nos pasa. El Plan Platita. Bueno, CFK destacaba en el 2024, hace un par de años, el sistema de salud construido desde el 2003 hasta el 2015. Esto también es muy fácil de entender y vale la pena recordarlo por las dificultades que se tienen hoy en la Argentina. Hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario desde el 2003 al 2015 que mejoró la calidad de vida y de la atención y de la salud de todos los argentinos. La salud no es un hecho científico, es un hecho político y social y requiere un modelo de país donde no solo funcionen los hospitales, sino además se construya las redes de cloacas y agua potable para que la gente no se enferme. Milei, animate y desregulá los medicamentos, decile al desregulador del megacanje que se anime para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las 3/4 partes porque no le alcanza la guita. No le tengamos miedo a la palabra eficiencia. Tenemos que construir también un Estado eficiente, un Estado que tiene que salir, un Estado cercano, un Estado donde la gente vea que cada empleado está comprometido con su realidad, porque hay que salir a buscar a los argentinos que no pueden llegar a los centros ciudadanos, a la Argentina profunda. Si hablara con este énfasis y con esta emoción y no lo hubiera hecho, estaríamos presenciando una farsa. Pero da la casualidad que lo hizo. Absolutamente todo lo que está diciendo lo hizo, fue realidad. La Argentina vivió su estado de bienestar, donde cada día se comía más carne, cada día se comía mejor, cada día se tuvo mejor calidad de vida por los sectores medios y los desamparados. Los ricos siempre viven bien, le da lo mismo en el fondo, aunque en su corazón no,
un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Están asegurados, porque esto es capitalismo, esto es la seguridad de todo lo que el privado tiene, etcétera. Para que vamos a recorrer un camino explicativo. Pero lo que acabamos de oír fue cierto durante muchos años en la República Argentina. Y viene este Ravier, pedazo de Ravier, a decirnos que la Argentina ahora no emite, que por eso estamos construyendo la gran Argentina. ¿Cuál es la gran Argentina? La de la deuda brutal. Miren ustedes lo que es el recuerdo muy particular de los obreros, de esa clase trabajadora que hoy estaba en la calle una vez más protestando cuando transcurría aquel gobierno. En el trayecto que íbamos entrando le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, pero se me iban, no podía, me temblaron las piernas, ganas de llorar, ganas de estar, ganas de, no sé, algo muy fuerte. Y me acuerdo que Álvarez le grita, señora presidenta. Yo llevaba el casco amarillo y decía, algo tengo que acercarle. Sé que le dije unas palabras, pero te digo sinceramente no me acuerdo lo que le dije. Señora presidenta. Cuando ella toma el casco y abraza como lo hacía él, abraza al trabajador, nos toca, nos pasa la mano, una mano suavecita que te transmitía el dolor que tenía ella también adentro. Y después cuando ya vimos que va rumbo al féretro y lo asienta ahí arriba, no, chao, rompimos en llanto. Una gran movilización, Víctor Hugo, que anticipa lo que puede ser un paro general. Las imágenes muestran la unidad frente al reclamo de los jubilados por un sistema previsional digno, por tratamiento médico, por el acceso a los medicamentos. Son los reclamos que, como decíamos hace un rato, se reiteran cada miércoles, pero en esta oportunidad con la adhesión de las centrales obreras, la CGT, las 2CTA, la UTEP, cientos de banderas que muestran en las imágenes que compartimos la identidad política de esas organizaciones y sobre todo las frases de los reclamos que tienen que ver con estos puntos. Un plan de lucha que inició hoy pero que tiene intenciones de continuar tanto en agosto como en septiembre y una fecha que se asoma, aunque no es concreta todavía, para octubre de un paro general. Es momento, Víctor Hugo, de saludar a nuestros amigos, amigas de YouTube que interactúan en lo que es el canal de Argentina 12, a donde pueden ver en vivo la programación del canal, incluso retroceder si es que no enganchaste el programa desde el inicio, desde las 7 de la tarde, para no perderte absolutamente de nada. La curiosidad, digo bien, por tu regreso, Víctor Hugo, el lunes va a estar aquí en el estudio, lo reiteramos, y de paso compartimos la programación de Radio 750 y de la web de Página 12, www.pagina12.com.ar. Según una encuesta nacional, cuenta Página como noticia principal, crece el rechazo al gobierno de Milei, además de mostrar imágenes de lo que dejó la marcha de hoy. Plata para jubilades, no para el Fondo Monetario Internacional, reza uno de los tantos carteles que se vieron hoy en la marcha, Víctor Hugo. Sí, hay un tema nuevo en la Argentina, en el mundo, que es una campaña anti-argentina que llama poderosamente la atención. Se está diciendo cualquier disparate, pero tendría que servirnos para entender cómo las campañas a través de las redes, que son una cloaca, y de los medios de comunicación, que son muchas veces una mafia, se puede atacar a una persona, a un grupo de personas, a una colectividad política. Se puede estigmatizar de esta manera. Nosotros tenemos una larga historia en la Argentina de estos últimos años. Bueno, ahora están persiguiendo y hostigando nada menos que a la argentinidad. Y esto duele. Duele porque no hay nada ni nadie que pueda hablar desde afuera con autoridad sobre lo que la Argentina tiene que ver con el racismo. Hay racistas, pero el país no tiene el racismo que ha tenido Estados Unidos. Vamos a leer a continuación algo muy desdoroso del New York Times, de Athletic, sobre la Argentina. O Samuel Jackson, actor que tantas veces me provocó admiración, un hombre negro que viven quejándose todo el tiempo por la discriminación que sufren en los Estados Unidos. Mire, lo que hace a un país verdaderamente racista son sus leyes, no que aparezca
cualquier personaje, que los hay, pero a montones los hay, que pueda hablar despectivamente de una persona de distinto color o cosas por el estilo. Pero son las leyes. Las leyes aquí son absolutamente diferentes a las que, por ejemplo, tuvo Estados Unidos. ¿Me equivoco o en Estados Unidos no podían votar los negros? ¿Me equivoco o en Estados Unidos no podían subir a la misma parte del micro en el que viajaban las personas blancas? ¿Y me equivoco o no podían entrar al mismo baño? ¿O no podían ir al mismo bar? ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Qué dice Francia sobre el racismo? Racismo en Francia. Crecí leyendo, instruyéndome todo lo posible del caso Dreyfus, por ejemplo, 1880 y pico, y ahí estaba, pero patentado lo que era el racismo. Los crímenes que han cometido en nombre del racismo. ¿De Francia nos puede venir algo? ¿De cualesquiera de los países europeos podría provenir un ataque para la Argentina, específicamente para la Argentina? A mí me parece que están muy equivocados, que son muy injustos. Lo único que podemos sacar en positivo de esto es saber cómo nos sentimos cuando hay una injusticia de por medio. Y peor todavía, una injusticia que puede tener algún asidero, por lo que son comportamientos parciales que puede tener la sociedad de cualquier país. La Argentina tiene, sí, muchísima gente muy desagradable, que es racista, que es xenófoba, pero la Argentina no funciona como un país xenófobo y racista. No es esto lo cotidiano que se vive en la Argentina, que es lo que vivieron en esos países que he mencionado. Mire, The Athletic dice, bueno, acaba por el fútbol, como Argentina, pero viene por otro lado el tema. Ensució la final del Mundial con empujones. ¿Será en referencia a lo que sufrió Messi? ¿Lo pararon a Messi de otra manera que no fuera contra dos, encerrándolo y volteándolo? Bueno, no se puede ni entrar en la discusión. Ese día ganó el fútbol, dice The Athletic, que es como un suplemento deportivo del New York Times. España imponiéndose en la prórroga gracias al único gol del partido. Después dice, al final Argentina aplaudió deportivamente a España cuando levantó la Copa del Mundo. No, espera, en realidad le dieron la espalda. Fue el único equipo, la Argentina, que por lo menos se quedó en la cancha. Hagan una revisión de lo que ha pasado en los últimos años. Cuando ganó Argentina, en Qatar, por ejemplo, no están los adversarios la mayoría de las veces. Alejandro Wall, destacadísimo periodista, estaba de ese lado de la tribuna y lo explicó fehacientemente en cuanto medio le dio la posibilidad. Es un ataque ciertamente muy, muy doloroso, pero del que podemos aprender, porque hay ataques internos, políticos estigmatizados y perseguidos. Hay mucha gente que ha sufrido justamente por la estigmatización, que tiene una mezcla de mentira con un toquecito de algo que pueda ser cierto, pero que destruye la credibilidad, en este caso de un país. Aprendamos quizás de eso, nos vendría bien. David Quinn es un joven influencer de 23 años. Mire lo que dice. Yo les puedo asegurar que el 95% de las personas que hoy se están riendo de Argentina nunca en su vida vieron a su país jugar una final de un mundial. Nunca en su vida vieron a su país jugar una semifinal de un mundial. Y deben tener como máximo logro llegar a unos cuartos de una final de un mundial. Y nosotros, yo tengo 23 años y vi a Argentina ganar 3 veces el cuarto de final, vi a Argentina ganar 3 veces la semifinal, vi a Argentina campeón del mundo. Escuché el himno de mi país en 3 finales del mundo diferentes. Que se rían, no pasa nada, o se sigan riendo, pero ellos darían la vida por escuchar el himno de su país en una final. A veces toca perder, a veces duele, a veces provoca lágrimas la derrota, aún en los héroes deportivos más significativos que ha tenido la Argentina. Ahí está Maradona, Diego, llorando en la final de 1990 y Messi en la final del domingo pasado. Pero vamos a preguntarnos con Ariel Garbars, uno de los hombres que más entiende sobre redes sociales y cuestiones digitales, un amigo de la casa además, cómo se benefició el gobierno británico. Lea conmigo este tuit de Ariel Garbars. ¿A quién benefició la campaña anti-argentina? El gobierno británico, que consiguió que el debate dejara de ser la ocupación colonial de Malvinas y pasara a ser la supuesta mala conducta de los argentinos. A los medios británicos que reclamaron sanciones contra nuestros jugadores en lugar de debatir por qué las Malvinas siguen siendo una colonia. A las plataformas digitales que convierten el odio en clics, alcance y ganancias. Y a todos los que prefieren deportistas obedientes
antes que una selección capaz de recordar, frente a miles de millones de personas, que las Malvinas son argentinas. Fue demasiado odio para un partido, porque nunca fue solamente fútbol. También vale lo que dice Pedro Rosenblatt. Quieren que seas como ellos dicen que hay que ser. Te acusa de racista Francia, un país que colonizó medio continente. Te acusa de racista México, un país que si sos rubio y entras a un bar te tratan distinto que si sos morocho. No comprenden la Argentina, no lo van a comprender nunca. No comprenden lo que somos y nunca lo van a comprender porque no saben lo que es echar al Reino de España con un correntino con reuma. No saben lo que es eso. Y ese es nuestro acto fundacional. Y todos seguimos en mayor o menor medida ese ejemplo. No hace mucho tiempo, a la salida del Museo Reina Sofía, hay unos bancos allí, un barcito. Me senté y vino alguien que se sentó demasiado cerca y se armó charla. Un español de buena memoria, un señor grande, de mi edad. Y empezó a contarme lo que había significado para él que le enviaran ayuda alimentaria a la España de 1950, marcaba esos años especialmente. Esto lo digo porque vale la pena recordar a Evita haciendo un anuncio que marca lo que la Argentina también ha sido para el mundo. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Esto es para simplemente tomar un elemento que vale la pena tener en cuenta. Ante este ataque venido no se sabe cómo ni de dónde, eso que pasa particularmente en las redes sociales, pero siempre motorizado por los medios convencionales. Lo sacó el New York Times, llega a muchos lados. Y después empiezan o creen que los de las redes se leen solamente entre ellos. También se alimentan, como sucede tristemente en la Argentina, de la enfermedad que pueden tener aquellos medios a los que naturalmente siempre recurrimos para informarnos de la actualidad. Bueno, ante esta campaña vale la pena recordar un poco el quién es quién, o que no hay quien pueda manifestarse por encima de nadie, no en lo humanista, no en lo moral, no en lo ético, no es inaceptable. Podría haber algún caso especial de momento en algún lugar, pero el resto. No, yo no puedo creer que la Argentina tenga que defenderse por ser racista. Sus leyes no lo dicen, quiero insistir en eso, porque también tenemos que tener argumentos cuando discutimos, porque nos toca de vez en cuando un vecino racista o xenófobo, pero ¿cómo no? Ahora, ¿la historia está hecha de ese racismo? ¿Hay algo en las leyes que inhabilite la vida de personas de color diferente? Yo no puedo creerlo. Estados Unidos, Francia, encabezando una movida contra la Argentina por estos motivos. El profe Romero dice que la principal campaña anti-argentina, esto puede ser, pero eso con los sectores progresistas del mundo, porque hay algunos de la derecha internacional a los que Milei les cae fenómeno. Pero bueno, escuchémoslo al profe Romero. La principal campaña anti-argentina la hace en el gobierno argentino. O sea, si vos escuchás a Milei, todo el tiempo habla mal de los argentinos. Eso termina permeando. La verdad es que nosotros tenemos una clase dirigente, hay que reconocerlo, tenemos una clase dirigente espantosa que dice, por ejemplo, el vocero dice somos un país bananero. Bueno, o sea, eso después va permeando también. Eso, el vocero dice que la Argentina es un país bananero, que es una forma despectiva de referirse a los países, nacida de los Estados Unidos, de un golpe de Estado de los Estados Unidos,
cuando se quería quedar con todo lo que era la banana en un país que tenía bananas y que por lo tanto era bananero, pero este era el concepto, 1953, Arbenz en adelante. Parece mentira. Y este personaje que dice Milei que es un poco lento, es rapidito para tomar cualquier pavada, para tomar cualquier tontería. El tal Adrián Rabier ya estaba con lo del plan Platita firmado por la mafia de Clarín y ahora está también con lo del país bananero. Lo dice y después cobardemente lo niega. En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Digamos, yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. Fíjate lo que publica Rabier, Víctor Hugo. Siendo un país bananero, algo que dice que no dijo, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Lo escribió en un tuit. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática y el respaldo internacional es clave. Jasmine Crockett es congresista de Estados Unidos y al parecer entra en esta dinámica de campaña anti-argentina al considerar que somos racistas. Go back real quick though, Dr. Blight, because you talked about the World Cup. The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting for Argentina, or actually against Argentina, right? And why was that? Just give me an explanation if you could guess. If you'll just let them finish the answer. Spain had the best team. Maybe that's why they were rooting for them. There's also a racist history that exists as it relates to Argentina. You're recognized. Bien. Jasmine Crockett es congresista de los Estados Unidos, el país del que recién estaba hablando, en todas las calamidades humanas, el país de la esclavitud, el país que robó pedazos de México porque México no quería la esclavitud y ellos sí, y entonces con sus esclavos, que era su forma de tener riquezas, tomaron, por ejemplo, Texas, California. Tenemos que recordar que hasta si escuchamos música, la más bella canción de jazz que yo he escuchado, por Billie Holiday, es la historia de ella viendo de niña cómo colgaban a un hombre negro. Es algo tan penoso escuchar a esta mujer, Jasmine Crockett, cualquier expresión que venga de los Estados Unidos. Hablamos del Ku Klux Klan, señora Jasmine. No quisiera caer en obviedades porque ustedes lo pueden hacer todavía mucho mejor, pero hagan el ejercicio. Indígnense un poco y recuerden todo el cine que han visto, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos sabido de Estados Unidos, para que ahora Estados Unidos tenga gente, porque es el diario más importante el que lo da a entender o el que busca por el lado del fútbol. Es una congresista. Es Jackson. ¿Hubo alguna persona más que después se arrepintió? Patti Smith, que tanto la quiero, retiró y después hablaba muy bien de la Argentina. No sé qué le pasó. Estaría con algo inconveniente en ese momento cuando hizo la declaración. Pero desde Estados Unidos, por favor, no. De Francia tampoco. En todo lo que sea agredir a personas diferentes, a personas que vienen de otros países, a migrantes, etcétera. Nos hemos cansado de pasar videos de ataques en España contra migrantes golpeados de las peores maneras. Me da pena recorrer este camino. Primero porque es obvio, porque lo sabemos, lo conocemos. Y segundo porque marca el nivel de la injusticia que se puede llegar a cometer a través de las redes. Pero cada uno de ustedes, como cualesquiera de nosotros en el equipo de AR12, de esto sabemos. Esto no nos tienen que contar absolutamente nada. Todos somos cinéfilos, todos somos, o muchos, lectores, etcétera, y conocemos historias desgarradoras de lo que es ser racista. Milei, que es misógino, que es un personaje extrafalario, representa a la Argentina. A ver si ahora van a juzgar a la Argentina por cada cosa que diga Milei. Tiene la Argentina gente maravillosa que lucha por la igualdad de género, por ejemplo. Que vaya su presidente y hable en Davos, como sucedió
en 2025 no convierte a la Argentina en misógina, como no la convierte en una expresión racista de la que ha tenido también Milei, en un país racista a la Argentina. Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Después están estos personajes de la derecha internacional, que son también de la derecha argentina, que están haciendo un negocio espantoso. Posiblemente lo disimulan detrás de todas las barbaridades que dicen y cometen. Damián Reidel es el de Núcleo Eléctrica. A esta altura tengo que decirle algo más de la historia de Reidel en Núcleo Eléctrica o de Milei con Reidel, los que iban a cambiar la economía del mundo e iban a ganar el Premio Nobel de la Paz. Y el único premio que se pueden llevar es el Premio Nobel del Afano. Escuchemos a Reidel lo que dice de los argentinos. We have large extensions of land with access to energy, with access to water. In cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Víctor Hugo, Javier Negre, director de La Derecha Diario, considera que hay una explicación, si pensamos, en algo que él llama negros y latinos, que delinquen más que los americanos. Hay una explicación sociológica, según esta figura, muy cercana a La Libertad Avanza. La justicia aquí tiene jueces negros también, no tiene ningún problema. La justicia es bastante independiente. Aquí en Estados Unidos las reglas son claras, las reglas son iguales para todos. Y hay un montón, el que mató a ¿Por qué cree que delinquen más los negros y los latinos? Yo creo que es un tema tal vez cultural, pero no tengo la razón, pero debe haber una razón sociológica. Bueno, también hay una problemática internacional de la que Milei se ha hecho parte y ha metido a la Argentina, pero no es la Argentina como tal. De ninguna manera Milei representa el sentimiento, la manera de ver el mundo y la política mundial de la República Argentina, pero toma dimensión lo que dice y en consecuencia también se generan preconceptos hacia la Argentina. Javier Bardem, el destacadísimo, muy admirado actor, habla del apoyo a Netanyahu. High level of encountering and conflict. It's true that when a president is really supporting so openly a person who is a war criminal like Netanyahu, then you want to really support the other team. You want to also support the other team that it's not supporting a war criminal. But what Israel has been doing for many years now, it's a full genocide, and it's been documented as such. And having a president like Milei supporting that and being proud of that, and also figures like Netanyahu, Ben-Gvir, being very proud about pointing out to Argentina as a representation of themselves, which is not fair, I would say. It's not fair for Argentina. Bueno, digamos, a Jope le molesta que yo sea un fuerte defensor de Israel. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Y vemos
un video, Víctor Hugo, que muestra a Netanyahu posando con una camiseta de Argentina y una pelota con mensaje de apoyo a la selección argentina en la previa de la final, describiendo perfectamente el escenario que relataba Javier Bardem, ¿no? De la excelente relación que existe entre el gobierno argentino, entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu a partir de esto que viene a ser un mensaje que Javier Milei le envía. Es un mensaje de audio al mismo tiempo que le entregan la camiseta de Argentina y la pelota de la selección. Una relación ida y vuelta, ¿verdad? Un excelente vínculo entre ambos. Cristina Fernández de Kirchner en el lugar, las antípodas de lo que acabamos de ver. Bandera de Palestina, creo, o me equivoco. Es una bandera de Palestina. Nuestra inmensa solidaridad con todos los niños, las mujeres y todo lo que está sucediendo allá. La verdad que nos duele desde lo más profundo. Yo conocí Palestina, somos país que tiene embajada en Ramallah, en la capital del Estado palestino, y hoy tenemos un sacerdote con 29 niños discapacitados y unas monjas en un sótano de una iglesia en Gaza. Estamos hoy haciendo los trámites y estamos constantemente en contacto para que les lleguen alimentos, porque están sin electricidad, sin alimentos y sin víveres. Y son niños que el cura no quiere abandonar, porque son niños palestinos que además sus familias no los pueden recibir porque dicen que el cura los va a cuidar mejor, encerrados en un sótano. Dios ilumine, cualquier Dios ilumine, no se puede hablar de Dios y hacer esas cosas. Para hablar de Dios hay un solo Dios y ese Dios jamás puede justificar la destrucción, la devastación de inocentes. Por eso quiero también solidarizarme con esa situación y convocar una vez más al cese del fuego y a la paz en este mundo de violencia. Capítulo sobre lo que está sucediendo con la economía en la Argentina, porque tenemos que soportar muchísimo el tachín de la macroeconomía. ¿Cómo se llamará la economía de los que pasan hambre, de los jubilados que ganan un bono de 70.000 pesos, de aquellos que quedaron desocupados porque los echaron de sus trabajos en función de las políticas económicas adoptadas por el gobierno de las corporaciones custodiado por Milei? De verdad, ¿cuál es? Si la macroeconomía es pagarle al Fondo Monetario Internacional, juntar plata de todos lados, bueno, ¿cuál es lo que tendría que designar la vida de la clase trabajadora? Mire, lo digo porque el superávit comercial sin industria en junio 2026, comparado con el año anterior, da un saldo comercial de 2.194 millones de dólares. Pero todo es combustible, energía, 31%, exportación del agro, 31%, no dan un trabajo a nadie, ni a la familia. Importación bienes de capital, menos 8. Importación de piezas y accesorios, lo que necesitamos para trabajar, menos 9. El superávit comercial no compensa el déficit de la cuenta corriente. El gobierno recurre al endeudamiento para cubrir la falta de dólares. Axel Kicillof dice, y uno lo acompaña en su razonamiento, llegaron para destruir el Estado. Lo anunciaron y lo están haciendo. Tenemos la desgracia de que quienes gobiernan hoy a nivel nacional no reconocen la importancia que tiene la salud pública en la Argentina. No lo reconocen y además no solo se trata de una cuestión simbólica, sino que vinieron a destruir el Estado. Y junto con el Estado, la universidad. Y junto con la universidad, la ciencia, la tecnología, nuestros saberes, nuestra cultura, nuestra tradición. Creo que hay mucho para decir, hay mucho para hablar de esto. Hay mucho para sufrir con lo que está pasando a nivel nacional, como pueblo. Obviamente los que menos tienen son los que más sufren el abandono del gobierno de Milei. Y exactamente esas son las víctimas del gobierno de Milei. Y hoy estuvieron en la calle. Hoy hubo una marcha más. Yo recuerdo aquella del 25 de junio del 2018. Igual, con discursos, era quizás necesario. Me da la impresión de que los actos tienen que tener también
una representación como si la plaza hablara, como si todas las voces estuvieran en una, en dos o en tres, en los oradores que tienen que ser quienes lideran, quienes conducen esta protesta tan justificada de los trabajadores argentinos. ¿Cómo nos vamos a despedir, Guadalupe? Víctor Hugo, al momento de alentar a nuestra selección, hubo una canción que se impuso porque la cantaron ellos en el vestuario, los jugadores. Era La Cuarta Estrella, una versión del artista Palmito. Hoy ya con el Mundial terminado, con el orgullo de ser subcampeones, sí, hay que decirlo también, más allá de la tristeza de no haber ganado la final, hay un agradecimiento. Gracias, selección, por el mismo artista, por Palmito. Así nos despedimos. Te doy las gracias, selección, por defender nuestra pasión, por llevar a Argentina en la piel. No importa si ganas o si perdes, le damos gracias a Lionel, le damos gracias de verdad, por enseñarnos siempre a intentar. El pueblo nunca te va a olvidar, hincha de la Escaloneta, por la gloria y la grandeza, por habernos regalado otra ilusión. Vamos a ver la cuarta estrella brillando en la camiseta. Argentina te llevo en el corazón. Te doy las gracias, selección. Y arrancármelo, como dice Woz, para el final de nuestro programa. Con esta música, como todos los días, tengo tanto para agradecer. Ya 2 meses casi de viaje. Se cruzó en el camino, por suerte, una charla. Ya les voy a contar algún detalle y estaré el domingo, si Dios quiere, en Buenos Aires para el lunes estar en el querido estudio con la gente que tanto aprecio de AR12. Primero que nada, la despedida con Guadalupe Regalsi, tan divina. Gracias, Guadalupe, siempre. Gracias, Víctor Hugo. Juan Manuel Frías, nuestro productor ejecutivo. ¿Qué decir? Darío Avelleira, Julián Varese, toda gente que empuja tanto para que podamos tener este contacto así con ustedes, con todos estos materiales. Debo decirle que nos quedó posiblemente el 50% del programa fuera, por todo lo que preparamos, pero después están los tiempos también de los discursos. Nicolás Ona en la conducción, qué decir. Gianluca Ona, Ariel Sarraute en la cámara, Flaco José Elías Lafuente, Lucas Andriós, Enrique Guzmán, Eli Mohamed. Mañana, después de Mariana Contartesi, una campeona, vamos a estar aquí antes de Analía Argento. Hoy es martes, hoy está Renú, además de Eduardo Martínez y Coti Viñas, Renú a fondo. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.